Cristiano Ronaldo no entró al campo ese día, pero marcó el gol más hermoso de su vida. Cuando los ojos de CR7 se encontraron con los de ese anciano, el mundo se detuvo por un segundo. Prepárate para una historia real, sorprendente, y que te hará ver a CR7 como quizás nunca lo habías visto antes. Si esta historia toca tu corazón, dale like, comenta aquí abajo y compártela. La ciudad aún dormía cuando el anciano llegó, envuelto en un abrigo gastado por los años. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como quien carga más recuerdos que esperanza. Nadie lo notó al principio, solo un hombre mayor entre multitudes apuradas. Tenía una mirada que no buscaba compasión, solo una oportunidad de ver. Un muro de seguridad lo detuvo frente al centro de entrenamiento del Real Madrid. «Solo quiero mirar, unos minutos», susurró, con la voz quebrada. Los guardias se miraron entre sí y luego soltaron una risa silenciosa. «Aquí no se entra sin acreditación, abuelo», dijo uno con desdén. El anciano bajó la cabeza y apretó algo en su bolsillo con fuerza. Era solo el comienzo de una historia que nadie había visto venir. En su mano arrugada sostenía un papel viejo, casi deshecho por el tiempo. Lo desplegó lentamente, revelando una fotografía, un niño y un joven futbolista. Detrás de la imagen, una firma, para Mateo, con fuerza. Cristiano Ronaldo. El niño en la foto era su hijo, perdido hacía más de una década. Desde aquel día, el anciano solo vivía para cumplir una promesa, agradecer. Los guardias no sabían nada de eso, ni se interesaban en saberlo. Lo miraban como se mira a alguien fuera de lugar, incómodo, invisible. Pero una cámara de seguridad captó el gesto del papel en sus manos. Y del otro lado de la pantalla, alguien detuvo su café matutino en seco. No sabía por qué, pero esa imagen removió algo que llevaba años dormido. ¿Lo conoces?, preguntó el asistente al jefe de seguridad, ampliando la imagen. No. Pero algo en su mirada me resulta familiar. Mientras tanto, afuera, el anciano seguía esperando bajo la llovizna ligera. Los coches pasaban, los jugadores entrenaban, y él solo observaba el portón. No buscaba entrada, buscaba paz. Cerraba los ojos y respiraba profundamente. Recordaba la voz de su hijo: «Papá, un día te llevaré a ver a CR7». La promesa se perdió con el pulso débil del niño en la cama del hospital. Pero él, viejo y cansado, aún seguía creyendo que algo quedaba por cumplir. «¿Cómo dijo que se llamaba?», preguntó el jefe, fijando la imagen. «Dijo que se llama Tomás. Tomás Oliveira. Tomás Oliveira». El nombre cayó en el aire como una nota conocida, olvidada. El asistente buscó en los registros del club, sin saber exactamente qué buscar. Lo encontró en una carpeta vieja: técnico de mantenimiento, 1995 a 2006. Había una nota: dejó el cargo tras la pérdida de su hijo, Mateo. El jefe se quedó en silencio, mirando la pantalla con el ceño fruncido. Ese hombre mantuvo este lugar más limpio que nunca, y nadie lo recuerda. «Él no está aquí por fútbol», murmuró el asistente. «Está aquí por algo más». Mientras tanto, Tomás apretaba la foto con la misma ternura con que sostuvo a su hijo. El cielo se abría lentamente, y una luz débil caía sobre su rostro cansado. No buscaba fama ni dinero, solo necesitaba ser escuchado, una vez más. Mateo tenía 10 años cuando el diagnóstico cayó como un rayo. Leucemia. Palabra corta, impacto eterno. La familia se desmoronó en silencio. Tomás, viudo, lo dejó todo para cuidar de él: trabajo, amigos, rutina. Mateo vivía pegado a la televisión, viendo goles de su ídolo, Cristiano Ronaldo. Un día, un video llegó al hospital, una grabación corta pero poderosa. «Fuerza, campeón. Te espero en el Bernabéu. CR7». Mateo no llegó al estadio. Pero murió con una sonrisa y esa promesa en el pecho. Desde entonces, Tomás solo tuvo un propósito: cumplir esa última ilusión. Si no es por él, que sea por mí.
Déjenme verlo una vez, suplicó. Pero nadie escuchó. Aún no. En la sala de vigilancia, el silencio era denso como neblina. Tráelo adentro, dijo finalmente el jefe, sin mirar a nadie. Tomás fue escoltado con lentitud, sin entender que había cambiado. Los pasillos del centro lo envolvían en recuerdos que no sabía que aún guardaba. La sala de trofeos, el eco de risas pasadas, los pósters de un joven cristiano. Los ojos de Tomás se humedecieron antes de cruzar la siguiente puerta. ¿Por qué ahora? Susurró para sí mismo, temblando ligeramente. Una voz suave lo recibió. Bienvenido, señor Oliveira. Él se detuvo. No escuchaba ese apellido en voz alta desde el funeral. Algo dentro de él empezó a respirar diferente. El asistente explicó todo al entrenador, la foto, el nombre, la historia. El entrenador, un hombre rígido y metódico, guardó silencio unos segundos. Yo conocí a ese niño, dijo de pronto. Era fanático de Cristiano. Tomás, delgado y tembloroso, fue invitado a sentarse en una sala interna. Frente a él, una pantalla encendió la grabación que su hijo había visto. La voz de CR7 resonó como si fuera ayer. Las lágrimas brotaron sin permiso. Ni vergüenza, ni contención. Mateo, susurró, con la voz rota. Y entonces, alguien llamó a la puerta, con pasos firmes. Era hora de que la historia diera su primer giro. Cristiano Ronaldo estaba entrenando cuando alguien le mostró la imagen. El video era borroso, pero la emoción era nítida, un anciano con una foto. ¿Sabes quién es este hombre?, preguntó el asistente, mostrando la grabación. Cristiano frunció el ceño, tocó su muñeca derecha y se quedó en silencio. ¿Ese niño? Mateo. Me escribió una carta. Hace muchos años. La voz de CR7 se quebró apenas, casi imperceptible. Dígale que espere. Ya voy. Y por primera vez en años, suspendió su rutina por algo más importante. Nadie entendía qué pasaba. Pero él lo sabía muy bien. Había una deuda pendiente. No de fama, sino de humanidad. Tomás estaba de pie, mirando una camiseta enmarcada en la pared. Una voz grave lo interrumpió suavemente. ¿Señor Oliveira? Él se giró, lentamente, y allí estaba, Cristiano Ronaldo, en persona. El tiempo pareció congelarse. Nadie se movía, ni respiraba. CR7 caminó hacia él, sin palabras, con los ojos llenos de historia. Extendió la mano, pero luego la retiró, y simplemente lo abrazó. Un abrazo largo, firme, que no pedía explicaciones ni permiso. Mateo, me inspiró más de lo que usted imagina, susurró. Tomás no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que su alma llorara. No era un encuentro de ídolos. Era uno de corazones. Cristiano retiró de su muñeca una pulsera blanca, gastada. Era de él. Su carta está guardada conmigo desde entonces. Tomás la recibió como si fuera una medalla de otro mundo. Un objeto sin valor para el mundo, pero con peso eterno en su alma. El entrenador, emocionado, propuso algo inesperado en ese instante. Quiero que contemos esta historia. Que el club recuerde a Mateo. Cristiano asintió, con la mirada fija en el pasado. Tomás sonrió, por primera vez en años, sin culpa. Ya no estaba solo. Ni él, ni su hijo, ni su historia. Y lo que nació como silencio, terminó en legado. Afuera, el mundo seguía girando, pero adentro todo se había detenido. La promesa de un hijo enfermo, la fe de un padre roto, el corazón de un ídolo. Todo eso se entrelazaba en ese momento sin cámaras ni multitudes. Cristiano miró la fotografía con ojos mojados, y la colocó en la mesa con cuidado. Nunca imaginé que alguien como Mateo pudiera dejar una huella así, dijo. Tomás no sabía cómo responder, solo tomaba aire como si la vida volviera. Él me dio fuerzas cuando yo creía que era yo quien se las daba a él. CR7 colocó su mano sobre el hombro del anciano con respeto genuino. No había fútbol ni contratos allí.
Solo humanidad, memoria y alma. Y por primera vez, la promesa estaba completa. El entrenador reunió al equipo juvenil en el vestuario esa misma tarde. En el centro, una fotografía fue colocada sobre una mesa blanca. Era Mateo, con la sonrisa que solo los que luchan conocen. Cristiano se puso de pie, en silencio, con todos los ojos en él. Hoy, antes de que pateen un balón, quiero que escuchen algo real. Y les contó, sin adornos, quién fue ese niño, qué significó. Les habló de esperanza, lucha y del poder que tiene una palabra. Nunca subestimen lo que una frase puede hacer en la vida de otro. El silencio fue total. Algunos jóvenes bajaron la cabeza con lágrimas. Ese vestuario ya no era solo de fútbol. Era sagrado. Días después, en un rincón discreto del club, algo nuevo apareció. Una placa, sencilla, elegante, con un nombre y una frase grabada. Mateo Oliveira, porque el corazón también entrena. No se hizo evento ni se convocó a la prensa. Fue íntimo. Solo Cristiano, el entrenador, algunos técnicos y Tomás. Él tocó la placa como se acaricia una memoria viva. Aquí estará siempre, hijo. Entre goles y respiraciones. Nadie más entendía la profundidad de ese momento. Pero allí, entre mármol y césped, Mateo volvió a vivir. Y su padre, por fin, encontró paz. ¿Sabe, señor Oliveira?, dijo un joven del equipo B. Me inspiró su historia. Tomás lo miró sin saber si responder, con la humildad de los invisibles. No soy nadie, solo un padre que no quiso olvidar, susurró. Y por eso es más que muchos, respondió el muchacho, con firmeza. Cristiano escuchó esa conversación desde lejos, sin interrumpir. En los días siguientes, muchos comenzaron a acercarse a Tomás. No como fanáticos, sino como hijos, como personas. Y él, por primera vez, se sintió útil de nuevo. No había buscado reconocimiento, pero lo había encontrado. A veces, ser nadie es el camino para inspirar a todos. En una carpeta vieja del archivo del club, encontraron un sobre sin abrir. Tenía el nombre de Cristiano escrito a mano, con letra infantil. Era de Mateo. Nunca había llegado a sus manos hasta ahora. Cristiano la leyó en silencio, en un rincón del vestuario vacío. Gracias por darme fuerzas. Si algún día ves a mi papá, dile que fue mi héroe. Las palabras cayeron como un puñal dulce en su pecho. CR7 cerró los ojos, sintiendo como la carta lo envolvía. Lo veré, Mateo. Y se lo diré. Con lágrimas en los ojos, fue en busca de Tomás. La última voluntad de un niño estaba a punto de cumplirse. Cristiano se acercó a Tomás en el jardín interior del club, bajo el olivo. Sacó la carta del bolsillo y la extendió sin decir nada. Tomás la tomó con manos temblorosas, y al leerla, se rompió. El llanto no era de tristeza, sino de liberación absoluta. Gracias por no olvidarlo, por recordarlo así, dijo, abrazando a CR7. Él me dio más de lo que yo pude darle, respondió el astro. Ambos hombres, separados por fama pero unidos por amor, lloraban sin ruido. Los jardineros detuvieron sus labores. Nadie interrumpió. Ese abrazo no era para la foto. Era para el alma. Y en ese instante, Mateo estuvo allí. Ninguna cámara filmó aquel momento. Ningún medio lo compartió. Cristiano pidió silencio. No por esconder, sino por respetar. No todo necesita likes para ser verdadero, dijo al equipo de comunicación. La historia circuló solo entre quienes estuvieron ahí y en los corazones. Tomás no volvió a la televisión ni dio entrevistas. Volvió a su barrio, con paso más liviano y mirada serena. Los vecinos lo vieron sonreír, por primera vez en muchos años. La historia que nadie vio fue la que más transformó. Y CR7 volvió al campo, pero algo en él también cambió. Había recordado por qué había empezado. Cristiano guardó la carta de Mateo en su billetera, junto a una foto familiar. En cada partido, la tocaba antes de salir al campo, como un ritual secreto. Para que nunca olvide por qué juego,
decía para sí mismo. La historia lo había tocado más allá del marketing y los aplausos. En entrevistas, sus respuestas se hicieron más humanas, más pausadas. Los jóvenes del equipo lo escuchaban con otra mirada. No era solo el ídolo. Era el hombre que lloró por un niño. A veces, el mayor gol es el que no se ve, dijo una vez. Y esa frase, aunque no fue viral, se grabó en muchas almas. Porque no fue solo una historia, fue una transformación. Semanas después, Tomás recibió un sobredorado del club. Adentro, una credencial, acceso vitalicio, invitado de honor. Mateo estaría feliz, dijo, acariciando el borde con ternura. Además, una carta firmada por todo el equipo juvenil. Gracias por enseñarnos lo que es la verdadera fuerza. El anciano la colgó en su sala, junto al retrato de su hijo. No como trofeo, sino como símbolo de redención. Cada vez que alguien lo visitaba, contaba la historia con voz tranquila. Ya no lloraba al nombrarlo. Ahora sonreía. Había transformado el dolor en homenaje. Años después, uno de los jugadores de aquel equipo debutó en primera. En su entrevista, le preguntaron por su mayor inspiración. Un hombre mayor, que perdió a su hijo y ganó respeto, dijo. Y Cristiano Ronaldo, por enseñarnos a escuchar más allá del fútbol. La historia de Tomás se convirtió en un cuento contado en pasillos. No estaba en Wikipedia, pero vivía en corazones reales. CR7, ya retirado, fue visto una vez visitando el mural de Mateo. Se quedó en silencio, tocó la placa y se fue sin decir palabra. Porque algunas historias no necesitan aplausos. Solo necesitan ser vividas. El club decidió instaurar un día al año sin partidos ni entrenamientos. Un día dedicado al recuerdo, a la gratitud, al alma del deporte. Lo llamaron Día Mateo, sin flashes ni promociones. Solo jugadores, técnicos, empleados y una pausa para el corazón. Tomás fue invitado a hablar, pero solo colocó una flor en la placa. Cristiano observaba desde el fondo, con las manos entrelazadas. Él no necesitaba goles, necesitaba ser recordado, murmuró CR7. Y en ese silencio, cada respiración parecía un homenaje. No era tristeza. Era paz. Y esa paz se sintió como un himno sin palabras. En una charla con juveniles, Cristiano dijo algo que no estaba en ningún manual. El fútbol me dio todo, pero Mateo me devolvió el alma. Los jóvenes lo miraron en silencio, algunos con lágrimas contenidas. Y jueguen fuerte, sueñen en grande, pero no olviden sentir. Tomás escuchaba desde la última fila, como un abuelo orgulloso. Ya no necesitaba estar en primera fila para ser visto. El respeto no se exige, se gana con verdad. Y en ese lugar donde antes solo se corría, ahora también se reflexionaba. El fútbol no solo formaba atletas, formaba hombres. Y Mateo fue, sin saberlo, uno de sus maestros. Un día, Tomás recibió una llamada inesperada desde Turín. Cristiano jugaba allí ahora, pero no olvidaba su promesa. Quiero que vengas. Hay algo que necesito que veas, dijo. Tomás dudó, su cuerpo ya no era joven, pero su corazón sí. Viajó con asistencia, en silencio, con la carta de Mateo en el pecho. Al llegar, fue recibido como se recibe a una leyenda discreta. En el vestuario, una réplica del mural, misma frase, mismo nombre. Donde yo esté, él también estará, dijo CR7, tocando la placa. Tomás no pudo hablar. Solo apretó la mano del jugador. Y entendió, el amor verdadero cruza fronteras. En su regreso, Tomás escribió una carta que nunca envió. Era para Cristiano, pero también para sí mismo. Le hablaba de Mateo, de los días grises, de la luz recuperada. Gracias por ver a quien todos dejaron de mirar, escribió. Gracias por cumplir la promesa que ni yo podía sostener. Guardó la carta en su mesa de noche, junto al retrato. Nunca hizo falta enviarla. El mensaje ya había llegado. Porque a veces, el corazón entrega su respuesta sin necesidad de palabras. Y esa noche, durmió como no dormía en años.
sin culpa, sin peso, solo con amor. Con el paso del tiempo, las visitas de Tomás al club se hicieron más raras. La edad avanzaba, pero su historia ya era parte del lugar. Un día, sin aviso, llegó por última vez. Se detuvo frente al mural, colocó una flor blanca y se sentó. Un niño del equipo sub-15 se acercó con timidez. ¿Usted es el papá de Mateo?, preguntó. Tomás sonrió y asintió con los ojos húmedos. Él es la razón por la que yo juego, dijo el niño. Tomás cerró los ojos por unos segundos, en silencio. Y entonces supo, el legado estaba completo. Pasaron semanas sin noticias de él, hasta que el rumor se confirmó. Tomás Oliveira había partido en paz, mientras dormía, sin dolor. La noticia se esparció en silencio, como quien respeta un alma grande. Cristiano lo supo en medio de un compromiso oficial, y se apartó. Guardó silencio largo, con la carta en su mano cerrada. Él me enseñó a ser mejor sin decirlo, susurró. El club organizó un homenaje íntimo, sin cámaras. Solo música suave, flores blancas, y el eco de una historia viva. Mateo ya no estaba solo. Y Tomás, por fin, estaba con él. Meses después, algo cambió en el mural del club. Ahora no solo decía Mateo Oliveira, sino también Tomás Oliveira. Y debajo, una nueva frase grabada con cuidado. El amor transforma. El recuerdo permanece. Los jóvenes tocaban esa placa antes de cada partido. No por cábala, sino por respeto. Era un ritual sin religión, pero con alma. Los nuevos jugadores preguntaban quiénes eran ellos. Y así, la historia seguía viva. Porque los nombres se van, pero los actos se quedan. En una entrevista final, Cristiano Ronaldo fue preguntado sobre su legado. ¿Sus goles? ¿Los balones de oro? ¿Las copas? CR7 sonrió con nostalgia y dijo: todo eso es importante. Pero hay algo que nadie vio. Y contó, por primera vez en público, la historia de Tomás y Mateo. Las redes estallaron, pero él no buscaba eso. Me recordarán por mis goles, pero yo me recuerdo por ellos. Esa frase fue portada, pero él no dio más detalles. Solo dejó una imagen, la foto del abrazo con Tomás. Y el mundo entendió que ser grande es otra cosa. La historia fue adaptada por una escuela de fútbol en Mozambique. Cristiano lo supo y envió un mensaje grabado para los niños. No jueguen solo para ganar. Jueguen para tocar almas. Cada año, en esa escuela, se celebra el Día del Corazón de Mateo. No con trofeos, sino con abrazos, cartas y flores. Porque un niño enfermo y un padre roto crearon algo eterno. Y un ídolo decidió ser más que famoso. El fútbol cambió, porque alguien decidió mirar hacia adentro. Y enseñar que detrás del número 7, hay un hombre. Y detrás de cada hombre, una historia. Si caminas por el pasillo norte del viejo centro de entrenamiento, lo verás. Un mural sencillo, 2 nombres grabados, una flor blanca siempre fresca. Nadie sabe quién la deja. Nadie lo ha visto nunca. Algunos dicen que es el propio Cristiano. Otros, que es un empleado. Pero no importa. Lo importante es que la flor siempre está. Como la memoria. Como el amor. Como lo que no muere. Y si te detienes unos segundos allí, sentirás algo. Una presencia, una calma, una historia que te respira al oído. Porque algunas historias no buscan que llores. Solo que nunca olvides. No todos los héroes llevan capa. No todos los legados nacen de la fama. Y, sin duda, no todas las victorias están marcadas por un gol. A veces, las conquistas más grandes ocurren en silencio, entre bastidores de la vida, donde el amor, el dolor y el coraje se encuentran. Esta fue, sin duda, una historia emocionante. La historia de un hombre mayor, Tomás Oliveira, que lo perdió todo, la esposa, el hijo, los sueños, pero nunca perdió la esperanza. Caminó solo, atravesó años de silencio y sufrimiento, solo para cumplir una promesa: agradecer a Cristiano Ronaldo por un mensaje que trajo luz a los últimos días de su hijo.
Con lágrimas en los ojos volvemos a recorrer este camino. Una historia conmovente, que comienza con injusticia y soledad y termina con un legado humano que tocó incluso el corazón del mejor jugador del mundo. Porque sí, Cristiano Ronaldo, o simplemente CR7 para millones, no brilló aquí solo con sus pies, sino con su alma. Aquel hombre anciano, que un día fue rechazado y humillado al intentar ver un simple entrenamiento, terminó siendo el responsable de uno de los momentos más profundos en la carrera de Cristiano Ronaldo. No pidió fama, no quiso reflectores, solo buscaba un instante, una mirada, un reconocimiento a la memoria de su hijo. Y cuando CR7 lo abrazó, ese gesto silenció al mundo. No por la grandeza del ídolo, sino por la grandeza del ser humano que eligió ser. Esta historia emocionante nos enseña que existe algo aún más poderoso que el talento, la humanidad. Cristiano Ronaldo podría haber seguido su vida como una superestrella inalcanzable, pero eligió detenerse. Eligió escuchar. Eligió sentir. Y, sobre todo, eligió honrar una promesa olvidada por el tiempo, pero eternizada en el corazón de un padre. ¿Cuántos de nosotros pasamos cada día junto a personas invisibles? ¿Cuántos Tomás hay a nuestro alrededor, sosteniendo sus fotos arrugadas, sus cartas nunca leídas, sus historias jamás contadas? Esta historia conmovente nos obliga a reflexionar sobre nuestra capacidad de empatía, sobre el poder de un gesto, sobre el impacto que podemos tener en la vida de alguien, incluso sin saberlo. Porque cuando Cristiano Ronaldo sostuvo aquella carta antigua, escrita por un niño llamado Mateo, comprendió algo que el fútbol no enseña en el campo, que la verdadera grandeza está en ver a quien nadie ve. Que la mayor victoria es ofrecer dignidad a quien solo carga recuerdos. Y que el verdadero legado de un ídolo va mucho más allá de los trofeos, vive en lo que CR7 hizo por un hombre mayor que solo quería recordarle al mundo que su hijo existió. El fútbol, ese espectáculo global que mueve millones de corazones, se transformó en algo más ese día. Se convirtió en puente entre el pasado y el presente, entre la pérdida y la esperanza. Y eso ocurrió no en una final, no en un estadio repleto, sino en un vestuario silencioso, frente a una carta doblada y una historia viva. Cristiano Ronaldo nos recordó que, más allá del balón, está el alma. Que la verdadera victoria no es levantar una copa, sino levantar a alguien del olvido. Que los ídolos de verdad no solo rompen récords, sino que rompen el silencio, el ego, la indiferencia. ¿Y Tomás? Tomás nos recordó que no hay edad para el amor, ni límites para la fe. Que un padre puede caminar décadas solo por una última palabra, por un gesto de gratitud, por un recuerdo con nombre. Ese hombre mayor, en su fragilidad, nos enseñó sobre fuerza. En su dolor, nos enseñó sobre dignidad. En su silencio, nos enseñó sobre amor eterno. Esta historia no se trata solo de fútbol. Se trata de lo que realmente somos cuando nadie nos aplaude. De lo que queda cuando las luces se apagan. De lo que elegimos hacer cuando nadie nos obliga. Se trata del corazón humano. Del amor que sobrevive a la muerte. De las promesas que vencen al tiempo. Quizás tú, que estás leyendo esto, también tienes a alguien que ya partió. Tal vez cargas una promesa, una carta sin terminar, una palabra que nunca dijiste. Que esta historia te inspire a no dejar que esa llama se apague. Que te impulse a honrar tu historia, tus raíces, tus memorias. Porque cada pequeño gesto, por más simple que parezca, puede cambiar el mundo de alguien. Un abrazo puede salvar una vida. Una palabra puede sanar una herida. Un recuerdo puede convertirse en monumento. Y cuando todo eso ocurre de forma sincera, nace un legado. Uno que no necesita ser viral. Uno que no busca trending topics. Uno que vive en las lágrimas de quienes sienten, en los suspiros de quienes recuerdan, en los silencios de quienes aman de verdad. Tomás y Mateo no fueron millonarios, ni famosos, ni leyendas del deporte. Pero hoy viven en la historia de millones. Porque nos mostraron que el amor no muere, que la gratitud no caduca y que un acto de humanidad puede valer más que 1000 trofeos. ¿Y tú, qué legado estás dejando? Haz que tu historia valga la pena. Que inspire.
Que emocione. Que abrace. Que hable por ti cuando ya no estés. Que sea contada con la verdad que solo los corazones puros conocen. Que, como la de Tomás, transforme el dolor en propósito. Y que, como lo hizo Cristiano Ronaldo, nos recuerde que ser grande no es cuestión de goles, sino de corazón.